porque las escuelas no han tenido la suficiente preparación ni la suficiente apoyo económico para poder tener instructores y poder tener la preparación necesaria para enviar a esta gente. Dentro de las cosas que yo pido en el libro es que el Ejecutivo uruguayo vea y revea cuál es el presupuesto que se le ha dado a las escuelas de operaciones de paz. La comunidad internacional le ha donado al Congo y tiene programas de todo tipo de desarrollo, bueno, y sin embargo no han sabido, mejor dicho, no han sabido hacer que lo mismo pasa, ojo, pasa acá en Uruguay, acá cerca de mi casa, que le han dado casas a gente que vende las puertas de adentro de la casa y vende el water y vende los caños, ¿ah? Y después de 3 meses en la casa, porque no hay ningún político que se le ocurre ir a decir, a ver, señor, si yo le doy una casa, quiero que usted la mantenga, y si no la mantiene, lo saco, y chau, se acabó. Bueno, en el Congo yo he tenido reuniones y he estado cenando o almorzando con embajadores, por ejemplo, entre uno de ellos, embajador en un momento como es de Gran Bretaña, que me decía, nosotros tenemos la orden de donar y donamos cosas, pero nunca hacemos el tracking, no hace el seguimiento de dónde terminan esas cosas, y muchas de esas cosas terminan en manos de gente que los usan para su beneficio personal. Polcaro no es un apellido desconocido para Cajos Azules, para el programa, para nuestras entrevistas, pero hemos hablado con Ricardo. Hoy está Carlos. Vamos a cargarlo a Ricardo. Algún día tenía que venir el bueno, así que lo tenemos por lo menos a Carlos. Más viejo. No sé si mejor o peor, pero más viejo. Más viejo. Bueno, presentado un hermano uruguayo, un amigo, alguien que, bueno, que ha tenido mucha vida recorrida en misiones de paz, desde adentro y desde afuera, desde la milicia, pero también desde el ámbito Naciones Unidas. Así que vamos a tratar de ir descubriéndolo, a ver qué nos cuenta Carlos. Bueno, Carlos, bienvenido, un placer. Yo me gustaría preguntar así a quemarropa, ¿cuántos países conocés, no? ¿Por dónde estuviste? Bueno, países que conozco, el otro día para una entrevista casualmente me preguntaron eso y no supe contestar, y después hice un poco de investigación personal y 57 países. Opa. Pero viví en unos 12 países más o menos que he vivido, más por varios meses, ¿no? ¿Continente favorito? Y bueno, diría que el África, a favorito, vamos a entender. Mirá qué mal, sí, la pregunta está mal hecha mía. Mirá qué malo que te iba a esperar con la lista de los 55 países, me costó encontrar el número 55, ¿no? Porque estamos justamente intentando un curso de conflictos contemporáneos africanos, y qué país olvidado, ¿no? Qué continente olvidado, ¿no? Vos, ¿qué nos dirías? Bueno, yo te diría, sabés que la palabra olvidado para mí no se aplica. En realidad es un continente muy mal gestionado por sus propios líderes. Y te voy a decir más, sus propios líderes han sido los que han llevado, y lo sé por experiencia propia, a más de una hambruna y a una situación desesperante a sus propios congéneres y a sus propios ciudadanos. Porque esos líderes han sido, si se quiere, acostumbrados a la dádiva y a la donación de los países desarrollados, y con esos dineros han abusado, han corrompido la clase política, se han corrompido ellos y han mantenido a las poblaciones sumidas
en la más absoluta pobreza, indigencia y estado de guerra permanente. Hay un parangón, hay una linealidad, hay un hilo conductor, causa-efecto, pobreza-guerra. Sí, seguro, seguro. La hay porque en esos países la pobreza es directamente proporcional a los años de guerra, ¿no? Terrible. Carlos, contanos, ¿cuál fue tu primera misión? Más o menos en qué época glaciaria, ya que somos medio, creo que contemporáneos, y contanos un poco tu recorrido, Bien, 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 bien. Bueno, yo soy un militar retirado del ejército uruguayo, que estuve 28 años más o menos en el ejército, y mi primera misión fue en el año 90, 1990, en el desierto del Sinaí, y casualmente, no porque yo quisiera, pero casualmente fue la guerra del Golfo. Yo estaba en el desierto del Sinaí, que queda entre Egipto e Israel, desplegado en el desierto, en el norte del desierto del Sinaí, muy cerca de la frontera con Israel, en una zona que se llama El Gorá, donde hay una base. Esa base no es de Naciones Unidas, pero es de la Fuerza Multinacional de Paz, Military Force and Observers, que es una fuerza multinacional que fue creada por Estados Unidos, Israel y Egipto en el año 82 por el presidente Jimmy Carter. Y entonces yo fui a esa misión que en su momento era casi que... había dos misiones nada más en el ejército uruguayo. Estaba esa misión y estaba la misión de India-Pakistán, en Cachemira. La misión de Sinaí empezó en el año 82, 83 para Uruguay, y la misión de India-Cachemira empezó en el año 56, o sea que es mucho más vieja. Pero bueno, estuve en esa misión un año en el desierto, y casualmente, bueno, en enero del 91, yo fui en septiembre del 90, y en enero del 91 estalló la guerra del Golfo, y los Scud pasaban por arriba de nosotros. Inclusive uno de los Scud cayó muy cerca, cayó a unos 50 kilómetros de la central nuclear de Dimona, que queda en el desierto del Negev, muy cerca de donde estábamos nosotros. O sea, estábamos a 50 kilómetros. Si hubiera caído ahí, no contábamos el cuento, obviamente, ¿no? Y esos Scud caían particularmente muy cerca de Tel Aviv, porque en Tel Aviv estaba el Ministerio de Defensa israelí, con la suerte, si se quiere, de que al lado del Ministerio de Defensa había un gran parque, un parque nacional, grande, no sé cuántas hectáreas, pero bastante grande, no Sí. sé cómo compararlo con Argentina, pero más de 70 hectáreas, yo qué sé, no sé, 100 hectáreas fácil, ¿no? Y bueno, y muchos Scud quedaban cortos, no llegaban al Ministerio de Defensa y caían en ese parque. Consecuencia que muere una sola persona, un solo israelí muere a consecuencia de los Scud. No hubo muertes, a pesar de que cayeron varios, porque además estaban las baterías Patriot de Estados Unidos en la frontera entre Israel y Egipto, y eran los que interceptaban a los Scud cuando cruzaban la frontera. Yo estaba en Tel Aviv cuando cayó un Scud a pocos metros, porque yo estaba visitando a un sargento en un hospital, cayó un Scud ahí cerca, reventó un montón de vidrios y todo lo demás. Bueno, en definitiva, viví la guerra del Golfo bastante de cerca, por lo pronto en las consecuencias del objetivo, ¿no? Que el objetivo era Israel, obviamente. Y estaba en Israel cuando de repente sonaba la alarma, y entonces se prendían
varias televisiones en cualquier lugar donde estuvieras, y tenías que ir a un refugio, que los refugios en Tel Aviv por lo general eran los subsuelos de los apartamentos, y todos los ciudadanos tenían la orden de tener una habitación toda sellada con alimentos para por lo menos una semana. Nosotros viajábamos con un equipo que lo llevábamos dentro de una bolsa, un equipo protector. Yo no sé si te acordás que había como unas máscaras enormes de grande, como si parecías un astronauta. Bueno, con ese equipo nosotros teníamos la posibilidad de sobrevivir durante 8 horas si hubiera caído algún Scud con gas mostaza. Ah, ya estamos hablando de gas mostaza. Seguro, Irak. exactamente. Seguro. Que en ese momento en realidad no cayó ninguno. La mayoría de los Scud eran solamente con explosivos. O sea, nunca hubo un ataque químico. Pero la peor posibilidad era el ataque químico en ese momento. Entonces, bueno, esa fue mi primera misión. Y bueno, la disfruté igual porque tuve la oportunidad de viajar prácticamente casi todos los fines de semana. Iba o a Israel o iba Egipto. al Cairo y a Egipto. Viajé por tierra más de 3.000 kilómetros, me fui hasta la represa de Asuán en Egipto, estuve buceando en el Mar Rojo. Ah, sí. Así que bueno, en definitiva... ¿Cuánto tiempo, Carlos, estuviste en esa misión? Un año. Un año. Ustedes tienen esa cultura, esa estructura de despliegue. Los cascos azules actuales uruguayos, ¿salen por un año o salen por 6 meses? Hay de todo, hay de los dos casos. O sea, ahora en este momento mayormente es por un año, pero hubo en algún momento algunos personal subalterno más que nada que viajaron por 6 meses. Los oficiales, a no ser, y fue solamente una misión muy cortita que hubo en Guatemala, que fue una misión de verificación, que se hizo por 6 meses, sino en general casi todas las misiones son por un año. La de Guatemala era una misión de seguridad. Sí, yo después la voy a subtitular. No recuerdo bien, era una misión chica, cortita, y bueno, en definitiva no. ¿Era contra la impunidad en Guatemala, algo por el estilo? ¿Puede ser? Creo que era algo con respecto al desarme, más bien. Está bien. Desarme de ciertos grupos armados, una cosa así. Sí, qué curioso, porque se estaba dando que simultáneamente en ese escenario había guerrillas de derecha y guerrillas de izquierda, los contras, y bueno, era una cosa realmente curiosa. Así que bueno, Carlos estuvo un año en el Sinaí. Sí. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo siguió la cosa? Yo volví en octubre del año 92, 91, o sea, porque fui en el 90, septiembre del 90, volví en octubre del 91, y en mayo del 92, o sea que pasé, como quien dice, el verano en Uruguay, y el mayo del 92 me fui a Camboya, hacia Asia, a Phnom Penh. Primera misión de contingentes del mundo. Más de 13 batallones desplegando. Nosotros yo no fui como parte del batallón, sino que yo fui como staff officer, y en el Sinaí también era staff officer, o sea, oficial de Estado Mayor. A Camboya también fui como oficial de Estado Mayor, en la parte de personal, y fui como parte de la avanzada. Éramos 15 nada más. Salimos de Uruguay, y el pasaje era, bueno, finalmente, la etapa final del pasaje era en Tailandia, en Bangkok, pero cuando llegamos a Londres, nos dijeron de que había habido un golpe de Estado en Tailandia, que no podíamos seguir, que teníamos que esperar en Londres o ir a Kuala Lumpur. En ese momento no tenía ni idea de dónde quedaba ni qué era Kuala Lumpur, ¿no? Que después por suerte visité y hasta pude llegar a jugar al polo en Kuala Lumpur.
Pero en definitiva, quiero decir, estábamos en Londres y nos dieron el visto bueno a las 48 horas para viajar a Bangkok. Y cuando llegamos a Bangkok no había nada, era uno de tantos golpes de Estado como habían dado el ejército en Tailandia, que habían 2 edificios prendidos fuego y había habido unos problemas. O sea, nunca me imaginé lo que es Bangkok, no me imaginaba, llegamos a Bangkok, bueno, muy bien. Y a los 2 días de estar en Bangkok, cruzamos a Phnom Penh, que Phnom Penh sí, era, el aeropuerto de Phnom Penh era un aeropuerto totalmente devastado, así, nada, no había ni aviones, ni nada. El único avión que llegó fue el nuestro, que era un C-130, un avión militar, si se quiere, porque era un avión militar. Y bueno, y bajamos, y ni bien bajamos, bueno, se largó una tormenta monzónica que tampoco estábamos acostumbrados. Y bueno, en fin, terminamos arriba de un ómnibus que nos llevó por cuestiones de que después yo cuento en el libro que te vas a enterar más adelante que escribí, cuento que llegamos a un hotel que estaba relativamente cerca del aeropuerto, donde había habido un arreglo medio extraño ahí, y nos quedamos en ese hotel. Y en ese hotel vi por primera vez, y nunca más lo volví a ver, desde el 4.º piso del hotel, donde fue también una de las primeras veces que me bañé a jarrito, porque no había agua, pero agua en la bañera, pero no había ducha, no había agua corriente, ¿no? Te tirabas con el agua por arriba. Y al lado del hotel había una granja, o mejor dicho, eran los fondos de una cárcel, y estaban los presos trabajando en una granja, en una chacra, con una cadena y una borla de fierro atada a la pierna, carpiendo la tierra. Esos eran los presos en ese momento de Camboya, en Bueno, una cárcel camboyana. estamos en Cascos Azules con un ciudadano del mundo, yo enterándome que cuando él volvía de estas incursiones extrañas por ese mundo extraño en octubre del 91, un rioplatense te relevaba en el Sahara Occidental, porque yo salí en octubre del 91 a otras misiones en esa época que fue el Big Bang de las misiones, ¿no? Así Sí, sí, sí. que qué impresionante y qué visión puede tener Carlos Polcaro de ese mundo extraño que uno estaba descubriendo. Pero me hablaste de un libro y yo te Pero voy a hacer acá te voy a decir lo siguiente. A ver. Camboya es y fue y es una de las misiones exitosas de Naciones Unidas, porque se habla mucho de Naciones Unidas, muy mal muchas veces, pero también hay que hablar de las misiones exitosas. Y en Camboya, donde nosotros encontramos alrededor del templo de Angkor Wat, que es un templo que queda en el medio de Camboya, en la localidad de Siem Reap, es un templo milenario de más de 2.500 años, que no se sabe bien cómo ni quién lo construyó. En ese momento había pastos de 2,5 metros, 3 metros de altura, y todo el templo en su alrededor estaba rodeado de minas antipersonal que habían sembrado en forma indiscriminada. Ahora, hoy hay hoteles 5 estrellas, más de uno. Hay como 4 o 5 hoteles 5 estrellas alrededor de ese templo, porque es una de las atracciones turísticas mundiales y bueno, atracción turística de Camboya. Y tienen todo el derecho, y tenés todo el derecho del mundo de adjudicarte que de algún modo eso es producto del esfuerzo personal de estar en ese lugar, de la tensión, del estrés de estar en un campo minado, en zonas minadas. Y a mí me consta, conozco gente que viene lastimada psicológicamente de esos lugares y que Bueno, yo tengo un compañero que perdió una pierna y tengo otro que en el Sahara Occidental
salió el vehículo para afuera y le quedó el tobillo deshecho, que hasta el día de hoy obviamente no puede caminar bien. Y otro que perdió una pierna en Mozambique. Entonces, bueno. Carlos, ¿querés que Sí. hablemos de, lo voy a Te pronunciar sigo mal? rápidamente, o si no te hago un rápido recorraconto de los lugares donde estuve, y no me voy a Dale. entretener. No me entretengo, porque tengo para entretenerme en cada No, lado, pero no, bueno. tenemos para 3 horas. Uy. Bueno, entonces, después de Camboya, donde estuve un año y medio, ahí la misión fue por un año y medio, de Camboya, llego de Camboya en octubre del año 93, fines de octubre del año 93, y en diciembre del 93 ya me estaban mandando de vuelta para Liberia. Sí. Liberia. El presidente de Liberia en ese momento, Charles Taylor. Sí, lo tengo escuchado. Estuve, que la gente que no haya visto mucho, si quiere ver sobre lo que, el tema de lo que pasaba en esa zona, hay que ver la película esta de Warlord, que el Sí. protagonista es Diamantes de Sangre. también, Diamante de Sangre está muy buena, y Warlord, que es una película que trata un poco de eso, y ahí no, hay un personaje que es Charles Taylor, ¿no? Pero en fin, Liberia. En Liberia estoy 6 meses nada más, porque bueno, porque Naciones Unidas en ese momento había inventado un grupo de 10 observadores, uruguayos todos, que supuestamente íbamos a ser desplegados en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Que en realidad no duró nada, porque duró eso, nos mandaron a Liberia, y de Liberia nos mandaron a Mozambique, directamente. Desde Monrovia, Liberia, nos mandaron a Mozambique. Y pasé después un año en Mozambique. Bueno. Entonces, volví. Es el día de hoy que todavía Mozambique, en el norte de Mozambique, hay decapitaciones. Esto nos lo decía hace poco Silvia Perazo, nuestra presidenta de la Asociación Naciones Unidas en Argentina, y bueno, y ahí estuvo también Javier Pérez Aquino con un equipo tratando de ver cómo resolver el tema. Pero sí. Aunque en Mozambique hay, ¿no?, sobre el Océano Índico, en la zona más cercana a Maputo, en las playas de Saisai, y en las playas de Vilánculos, hay cabañas de esas que están en el Océano Índico, parecidas a las que están, ¿no?, en las islas de la Polinesia, que son cabañas que son de $1000 y pico de dólares por noche, ¿no? Porque están o sea que el turismo en esa zona Un paraíso. es un paraíso. Bueno, después de Mozambique, entonces volví a Uruguay. En Uruguay estuve en el Estado Mayor, hice el curso de Estado Mayor, y en el 97 me fui a Estados Unidos a hacer un curso de logística y maestría de logística, y especialización de inglés, y estuve un año y medio en Estados Unidos. Volví a Estados Unidos, estuve casi un año en Uruguay de nuevo, y en diciembre del 99 me mandaron al Congo a abrir la misión de la República Democrática del Congo, en diciembre del 99. Te largo un apellido, un nombre. Gaspar Barrabino. Sí, por supuesto. Con Gaspar somos compañeros toda la vida. Él también hizo el curso de Fuerzas Especiales, lo hizo en Colombia, y bueno, con Gaspar estuve hace 5 días, hace una semana, en Punta del Este. Punta del Este, pues Sí, seguro, con Gaspar se con casó Gaspar con una tuvimos. argentina. Ese es el. Sí, pero ahora está divorciado o separado. Mirá vos. Bueno, pero en fin, con Gaspar, sí, por supuesto. Con Gaspar estaba en Nueva York, y con él hacíamos los planes de despliegue, porque en realidad cuando recién llegamos al Congo, no se sabía si la misión iba a poder desplegar o no. Entonces porque yo era el jefe de la logística de Naciones Unidas en el Congo, y Gaspar era el que hacía los planes, bueno, y coordinaba las cosas en Nueva York, en la oficina de planes de Nueva York. Entonces, permanentemente en contacto,
y bueno, y Gaspar obviamente que me ayudó mucho, y bueno, tuvimos los dos, ¿no? Nos ayudamos para poder comenzar la misión que el presidente en ese momento, Laurent Désiré Kabila, no quería, que la misión empezara. Pero bueno, eso viene después. Y entonces en el Congo me quedo desde diciembre del 99, como militar todavía, me quedo hasta febrero del 2001. ¿Ah? O sea, empieza la misión, bueno, todo lo demás, y en febrero del 2001 me ofrecen un cargo para para pasar a ser civil, como integrante de la Administración y Logística de las La Naciones Unidas, MONUSCO. ya como civil. ¿Era la MONUSCO ya o era la anterior? No, no, era MONUC. MONUC. Era solo MONUC, la S la agregaron después. Entonces, ahí me dicen, y bueno, sí, la verdad que me gustaba el trabajo, además era muy buena paga, honestamente. Y yo ya estaba casi al final de mi carrera militar, como quien dice, iba a terminar sentado en un escritorio, como la mayoría de los coroneles, y entonces ¿Y vos ya eras coronel en ese entonces? era teniente coronel. Y entonces ahí me ofrecen ese cargo, y bueno, y me voy, termino la misión del Congo y me envían a Eritrea, donde estuve 8 meses en Eritrea. Y como la misión de Eritrea, bueno, también era una misión relativamente chica y todo lo demás, y yo conocía muy bien el Congo y conocía al jefe de Naciones Unidas en el Congo, que nos teníamos mucho aprecio mutuo y todo lo demás, me dice, no, mira, volvé para acá, porque la verdad que acá te necesitamos, y volví al Congo en 2001, 2002. Ni bien volví, a los pocos meses fue una de las primeras experiencias bastante desafiantes que tuve, que fue asistir a la explosión volcánica, ¿no? Del volcán Niaragón. Nirayongo, sí. Niaragongo. Niaragón. Bueno, entonces, y ahí estuve en el Congo, estuve en 5 lugares distintos como jefe de Naciones Unidas, dentro del mismo Congo, pero en distintos lugares. Primero en Bandaka, después estuve en Kindu, después estuve en Bunia, después estuve en Bukavu, después volví a Kinshasa, estuve en varios lugares, y después finalmente en Goma. Tal cual, ya como staff internacional. Como staff internacional, y yo era el jefe, que al final, mis últimos años en el Congo, que fueron del 2008 al 2011, o sea, yo arranqué en el 2000 en el Congo y terminé en el 2011, viviendo en distintos lados. Y en Goma, para que se tenga una idea, nosotros apoyábamos la mayoría, más del 80%, yo era el jefe de todo el este del Congo. El este del Congo es una zona de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, porque todo el Congo tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Todo el Congo es tan grande como toda Europa, como toda Europa occidental. O sea, es tan grande como, el Congo es tan grande como Portugal, España, Francia, parte de Italia, Alemania, todo eso es el Congo. Hemos hecho una lista para meternos en África, para conocer, y las superficies son gigantescas, y República Democrática es terrible. Vos sabés que nuestra audiencia que nos sigue, ciertos contactos con Goma tenemos, porque José Luis Medina, seguramente lo tenés escuchado, es el que está actualmente de COI, el que está a cargo del contingente, de equipos mayores de los contingentes, y es el que hace las inspecciones y tiene una relación muy estrecha con los uruguayos y con todos los países que contribuyen, ¿no? Bien, seguro. Sí, el Contingent Own Equipment. Exacto. El COI. Bueno, y entonces, mientras yo estaba en Goma, yo era el jefe de toda la parte esa, y bueno, estuve 3 años ahí,
y ahí era el número 2 de la misión, porque el número 1 de la misión estaba en Kinshasa, y yo era el número 2, Que era la capital. de la parte administrativa y logística, ¿no? Bueno, Bueno, y de ahí termino en el Congo y me mandan para Costa de Marfil. bueno. Mejor dicho, elegí ir a Costa de Marfil, ¿no? A Abiyán, que estaban en plena guerra. O sea, estaban tratando de sacar a Gbagbo, que el presidente Gbagbo, que había perdido las elecciones, contra Alassane Ouattara, y no se quería ir. Estalló la guerra, yo justo llegué en el medio y estuve casi 7 años en Costa de Marfil, y estuve casi finalmente, mientras estaba en Costa de Marfil, estuve 3 meses en Sierra Leona, que fui a hacer el despliegue de toda la parte logística para lo que le llamaban Ebola Care Units, o sea, unos emplazamientos 80 emplazamientos para que la gente con ébola se fuera a morir ahí y que no muriera en las tribus, porque si moría en las tribus, las propias tribus se contagiaban y el ébola seguía en su proceso, ¿no? Bueno, y estamos hablando estamos hablando que empecé en el año 90 y estamos en el año 2017, y entre medio estuve viviendo 2 años en Uruguay y todo el resto por ahí. Y con dificultad hablando español. Bueno, estamos con Carlos Polcaro, para los que nos están siguiendo en Cascos Azules, un honor, un ciudadano del mundo, un ciudadano africano, porque creo que nos quedan 10 países por recorrer en África que no me los nombraste, que seguramente los has ido a visitar como turista. Sí, por supuesto. Así que ni No, hablar de los... no solo como turista, dentro del Congo también tuve que ir muchas veces por razones de trabajo, a Ruanda, a Uganda, a ¿Qué lugares? Tanzania, a Zambia, en definitiva, a todos esos países. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares? Carlos, a ver si lo pronuncio. Utaviti, ¿no está bien dicho? Sí. Sí, Utaviti. Utaviti. ¿Qué es Utaviti? Porque de algún modo yo creo que quien quiera saber los derroteros o los caminos de Carlos Polcaro, hay que leer este libro que ya está lanzado, ya está. Sí. Está en Amazon, para leerlo en la tablet, ¿no? O Sí. en los readers. Utaviti quiere decir resiliencia en Swahili. Está escrito ahí en el libro, es resiliencia en Swahili. Y Swahili es uno de los idiomas más hablados en el este del África, Tal cual. no solamente en el Congo, ¿no? Y en definitiva, sí, adelante. la resiliencia yo creo que es una de las condiciones fundamentales, tanto para los que viven en esas condiciones, como para nosotros que ayudamos a esa gente a salir de esas situaciones. En el inicio, la presentación del libro en forma virtual, las Naciones Unidas han cumplido su mandato desde 1945 en todo el mundo. En su gran mayoría las misiones de paz llegan durante un conflicto bélico inmediatamente de culminado el mismo. Miles de mujeres y hombres, militares y policías y civiles han llevado adelante sus funciones, etc. Este libro, del cual vamos a proyectar también su tapa, comparte las experiencias de un protagonista, que sos vos, Carlos, un protagonista directo de estas vicisitudes por más de 20 años. Y ahora entiendo cómo fue ese derrotero de 20 años, ¿no? 11 años solamente en África, sobre el Atlántico, ahí en Costa del Marfil. Sí, bueno, en Costa de Marfil 7 años. 7, ajá. Y en Congo 11. Y en Congo. Bueno, y en Eritrea 8 meses. Y bueno, y después. Contanos por qué tenemos que comprar el libro. Bueno, todo aquel que escucha la palabra Naciones Unidas y no sabe muy bien de qué están hablando, y que muchas veces se habla mal de Naciones Unidas. Hay cosas que Naciones Unidas para algunas personas hace mal
para mí también, yo hago ciertas críticas, pero para saber hay que saber, hay que tener información. Yo tuve la oportunidad de trabajar como militar en Naciones Unidas, o sea, como contingente, como staff officer, como oficial de Estado Mayor, como observador militar y como civil. Entonces, en ese libro yo explico cómo funcionan las Naciones Unidas, sin tratar de ser muy burocrático, digamos, sin entrar en toda la burocracia que tiene Naciones Unidas, que es realmente aburrida, sería aburrida, que además está en Internet, es cuestión de entrar y escribir Naciones Unidas y le van a explicar una cantidad de cosas, pero esto es más bien cómo se vive, cómo viven los cascos azules. Las Naciones Unidas han sido exitosas en algunos casos y en otros no tanto, y en el libro explico, a mi entender, cuáles han sido las que han sido exitosas y otras que no, como por ejemplo la misión del Congo, que aún existe. La misión del Congo, yo fui uno de los que tuve la oportunidad de empezarla en 1999, estaba en el Congo hasta hace un mes atrás, porque estaba haciendo una consultoría, y después de 22 años y mucho dinero, casi que $1 billón por año que invirtió la comunidad internacional, y sin embargo, en el este del Congo la situación es más o menos la misma que hace 22 años. Y no es culpa de Naciones Unidas. O sí puede ser culpa de Naciones Unidas, pero en definitiva, los países, las potencias que manejan eso, son las que permiten que haya muchísima gente que todavía está muriendo a consecuencia de las minas. ¿Las minas de qué? Las minas de coltan, y las minas de oro, y las minas de diamantes, que son aprovechadas por, digamos, países, por potencias internacionales también. 1 kilo de coltan que sale del Congo a $1 o $2 el kilo, se puede vender en Silicon Valley a $200. Entonces, todo ese tráfico que generalmente pasa a través de Ruanda, que Ruanda es la que un poco hace el lavado, si se quiere, tanto del coltan como de los diamantes, y en la película esa, Diamantes de Sangre, creo que se ve un poco eso. Y ese país, y particularmente su presidente, Paul Kagame, es apoyado por Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una gran necesidad estratégica de tener a alguien allí en el medio del África, que está rodeado por países que son más que nada de corte británico o francés, de apoyo británico o francés. Bueno, como corolario digo... Sí, adelante, sí, termina. No, explico que el Congo, en mi opinión, es una vergüenza que haya una misión todavía en el Congo al día de hoy y que no haya podido solucionar nada en el este del Congo, por lo pronto. Kinshasa, la capital, y el oeste del Congo han progresado. Kinshasa es una ciudad no sé, casi 20 millones de habitantes, pero tiene un desorden y un caos en todo lo que es su forma de manejarse, una corrupción brutal, política, policial y del ejército que no se puede creer. Entonces, y todas esas cosas, por eso digo, en el Congo y en Kinshasa y en otros lados, vos ves una cantidad de cosas que son donación de tal lado, o sea, la comunidad internacional le ha donado al Congo y tiene programas de todo tipo de desarrollo, bueno, y sin embargo no han sabido, mejor dicho, no han sabido hacer
que lo mismo pasa, ojo, pasa acá en Uruguay, acá cerca de mi casa, que le han dado casas a gente que vende las puertas de adentro de la casa y vende el water y vende los caños, ¿ah? Y después de 3 meses en la casa, porque no hay ningún político que se le ocurre ir a decir, a ver, señor, si yo le doy una casa, quiero que usted la mantenga, y si no la mantiene, lo saco, y chau, se acabó. Bueno, en el Congo yo he tenido reuniones y he estado cenando o almorzando con embajadores, por ejemplo, entre uno de ellos, embajador en un momento como es de Gran Bretaña, que me decía, nosotros tenemos la orden de donar y donamos cosas, pero nunca hacemos el tracking, no sé, el seguimiento de dónde terminan esas cosas. Y muchas de esas cosas terminan en manos de gente que los usan para su beneficio personal. Terrible. Bueno, terrible, entonces, y así no hay solución. Y me viene a la memoria un poco lo que ha sucedido en Haití, estas misiones que... Haití, yo no hablo de Haití porque nunca estuve, pero sé que Haití es más o menos... Bueno. Pero, a ver, si yo te comparo a Haití y te digo que es el África americana, que de algún modo también ha sido producto de los hombres blancos, que han extirpado, con colaboración también de sus pares africanos, una población completa, instalada, bueno, un invento, un artificio, que ahí, bueno, ahí tenemos los resultados. Carlos, yo en algún momento tengo que parar porque se nos va el tiempo. Esto es un placer. Sabemos de tu libro, vamos a hacer todo lo posible para que esto se difunda y invitamos a que pueda ser adquirido este Kutaviti, que lo pronuncio mal, que está escrito en Swahili, y bueno, vamos a hacer fuerza. Y me gustaría tu reflexión final, tu mensaje final, tu recomendación final o a los futuros peacekeepers o a cómo resolver la problemática dificilísima de Naciones Unidas. Mi recomendación final para los peacekeepers uruguayos, me imagino que los argentinos tal vez puedan estar en la misma situación, pero por lo menos sí sé bien de los uruguayos, es que no están yendo bien preparados. Hay que prepararse mejor, hay que hablar mejor inglés. Si vas a una misión como el Congo o Costa de Marfil, tenés que hablar francés para hablar con la población local, y tenés que tener conocimiento de qué es lo que vas a hacer. O sea, porque en muchos casos hay oficiales que van en sus últimos años de coronel y no han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en logística o en la parte de recursos humanos o en posiciones que van a ir con una determinada jerarquía y con una determinada responsabilidades importantes, pero no están en condiciones, o sea, no están a la altura de la labor que desempeñan porque no se han preparado y porque no le han dicho, porque no han tenido tiempo, o porque las escuelas no han tenido la suficiente preparación ni la suficiente apoyo económico para poder tener instructores y poder tener la preparación necesaria para enviar a esta gente. Dentro de las cosas que yo pido en el libro es que el Ejecutivo uruguayo vea y revea cuál es el presupuesto que se le ha dado a las escuelas de operaciones de paz. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza